Hola amigos ajedrecistas, segunda lección del curso Progresar en ajedrez destinado a jugadores de 1700 puntos de Elo. Esta segunda lección se llama El juego de ajedrez es esencialmente táctica y cálculo. Vamos a tratar en esta segunda lección de mejorar la parte técnica que no me dejó satisfecho en la primera y vamos a hablar sobre qué es la táctica en ajedrez, cómo podemos calcular mejor. Y el primer insight que yo tengo que decir es que yo desde el año 1982 estoy yendo a torneos de ajedrez, arbitrando, colaborando en la organización, árbitro, figuro en casi 800 torneos en Chess Results, figuro en cerca de 100 torneos el año pasado en FIDE, así que he estado más noches dirigiendo torneos, en distintos torneos en diferentes lugares del país y de Sudamérica, que noches que estuve fuera del torneo de ajedrez. Y cuando no arbitro, voy y juego. Soy uno de los pocos árbitros que juega. El año pasado jugué 4 IRTs, gané 2. Así que además de arbitrar, juego o llevo alumnos a los torneos. Así que cuando no estoy arbitrando, estoy jugando. Y he tenido la oportunidad de arbitrar a jugadores de la talla de Kasparov, de Magnus Carlsen en Brasil, Fabiano Caruana, todos los grandes maestros argentinos, la mayoría de los grandes maestros latinoamericanos, y también jugadores maestros, aficionados, jugadores de 1600, 1400, 1200, 1100, 1001 puntos de Elo. Y cuando observo, cuando termina la partida y se produce el post-mortem, que ellos analizan las jugadas, cuando juegan dos grandes maestros es impresionante la cantidad de variantes que han visto. Muestran un montón de variantes y está claro que no solamente aprovecharon el tiempo que su reloj estaba en marcha, sino también el tiempo del rival para ver variantes. Y cuando comienzan a analizar la partida, empiezan a mostrar cientos de variantes que han calculado en la partida, un montón de trampas, mientras que los jugadores aficionados calculan muy poco. Por ahí hay un elefante grande en medio del tablero y no lo ven. Y la mayoría de las partidas, como lo vamos a demostrar, se definen por errores tácticos. Entonces, primero, cuestión importante, y esto viene a desmitificar esa idea de que el ajedrez es un juego donde lo importante es incorporar conocimientos en forma pasiva. ¿Cómo puede ser que estos jugadores que saben 3000, 5000 partidas de memoria, estos jugadores que son capaces de jugar la teoría de las aperturas porque la saben hasta la jugada 30, juegan el final en forma teórica, todos los finales básicos los conocen perfectamente bien, son capaces de asimilar esquemas, modelos, planes en diferentes posiciones, pese a ello calculan una barbaridad? Entonces resulta que no es tan importante incorporar conocimientos pasivos, sino aprender procedimientos. O sea que a mí me interesa más, y a ustedes también les debería interesar, más que conocer cuál es la mejor jugada para jugar contra la defensa Grunfeld, cuál es el procedimiento para que en una partida encontrar la mejor jugada. Cuál es el proceso que uno tiene que realizar para encontrar la mejor posición en cada partida, porque en definitiva uno juega tan bien como la peor jugada que hace. Y también que las jugadas que uno hace en la partida sean estables, no cometamos errores y que tácticamente funcionen. Digamos que, ¿qué es una posición táctica y qué es una posición estratégica? Vamos a utilizar la definición de Tartakover. Tartakover era un gran maestro de los primeros años del siglo XX, murió en 54, que era famoso era muy gracioso sus aforismos y dichos ajedrecísticos. Y entonces Tartakover decía, táctica es una posición donde hay algo para hacer, una posición de ajedrez donde hay algo para hacer. Y la estrategia nos enseña qué hacer cuando no hay nada para hacer. Concretamente la táctica nos enseña qué hacer cuando hay algo para hacer, mientras que las estrategias nos enseñan qué hacer cuando no hay nada que hacer. Podemos decir que hay posiciones de ajedrez donde hay una jugada que se define en la partida, una captura, un sacrificio, un jaque, una jugada que tiene un resultado inmediato en la partida y que produce un cambio
revolucionario en la posición. Esas posiciones son tácticas. Y nosotros vamos a ver que de acuerdo a nuestro sentido posicional vamos a identificar por algunos indicios, por ejemplo, el grado de contacto entre las piezas, también el grado de debilidades tácticas que haya en la posición, que pueda existir esa posición, entonces en esa posición táctica vamos a clavar los codos y vamos a calcular. Y hay posiciones tranquilas, donde no hay contacto entre las piezas, donde no hay debilidades tácticas, en las cuales nos basamos en principios generales. Colocamos la torre en la columna abierta, desarrollamos el caballo en la casilla más activa que tengamos, jugamos la pieza pero ubicada, cambiamos la mejor pieza del rival. Todos son consideraciones estratégicas. Pero atención, siempre tenemos que pasar la posición por el filtro, por el tamiz táctico. Básicamente tenemos dos sistemas que recomiendan los libros para resolver dos tipos de posiciones. En posiciones tácticas, en posiciones agudas, seleccionamos una serie de jugadas candidatas. Elegimos una serie de jugadas, 4 o 5 de acuerdo a cada posición, que son generalmente jugadas de ataque, jugadas de iniciativa. Las calculamos una vez cada una. No empezamos a analizar torre 4, después analizamos caballo B5, después volvemos a torre 4, no. Una vez cada una, comparamos y elegimos la mejor. Como el tiempo en ajedrez es un factor fundamental, muchas veces no logramos, a través del árbol de variantes y el sistema de jugadas candidatas, encontrar cuál es la mejor. Entonces, en un momento tenemos que aplicar intuición posicional. De dos jugadas, bueno, me parece esta un poco mejor porque es una jugada más activa. Me parece esta un poco mejor porque tiene más iniciativa. Me parece un poco mejor esta porque las opciones del rival son menores. Por otro lado, entonces utilizamos el sistema de jugadas candidatas, elegimos la jugada y luego controlamos si la jugada que vamos a hacer, ya nos hemos decidido vamos a jugar torre 4, si torre 4 tácticamente es correcta, si no hay un jaque, una amenaza de mate, una captura, una amenaza al material de mi rival, una jugada de ataque del rival que pueda descolocar a nuestra jugada, porque hay muchas jugadas que parecen buenas y que no las podemos hacer y que terminan siendo malas. Entonces, existe esa táctica invisible en la partida de jugadas que uno quiere hacer y no las hace porque se da cuenta que son errores. Y hasta en partidas blitz tenemos que revisar jugada por jugada. Una sola vez que no revisamos, nos estamos colgando seguro. El juego de ajedrez tiene un montón de trampas, minas, que hacen que todas las posiciones sean peligrosas y que sean difíciles. Por otro lado, en posiciones tranquilas, jugamos en base a principios generales. Yo elijo la jugada caballo B6, en base a principios generales porque coloco el caballo en un punto fuerte en el terreno enemigo. Antes de jugarla, tengo la jugada escrita en mi cerebro, pero no la puedo escribir en la planilla, ya les voy a contar una cuestión reglamentaria. Compruebo. ¿Hay alguna jugada de ataque de mi rival que haga que caballo B6 sea mala? Bueno, si no hay ninguna jugada de ataque, la juego seguro. Yo veo muchas veces los jugadores que no juegan la jugada en forma segura, están dudando. No, cuando uno pone la mano, ya tiene que estar seguro de lo que va a hacer. Inclusive, aunque la jugada sea mala, jugarla con total seguridad hace que el rival no sepa si la jugada es buena o no es buena. Si la jugada, en cambio, tácticamente no es correcta, tenemos que hacer otra. Tenemos que buscar otra jugada y revisarla. Karpov recomendaba en algunos libros el sistema de anotar primero y jugar después. Ahora este sistema no es reglamentario porque el jugador siempre debe en los torneos, que es obligatorio anotar, o sea, a partir de una hora, tiene que primero jugar, realizar la jugada en el tablero y recién solamente puede anotar la jugada. No se puede adelantar y anotar la jugada antes de jugarla, salvo en el caso de que uno quiera reclamar tablas por artículo 9.2 y 9.3, esto es la regla de las 50 jugadas y la regla de la triple repetición. Tengo que anotar la jugada antes de hacerla, no la puedo hacer en el tablero. Y cuando voy a suspender la partida en los casos que se suspenda. Ya que estamos hablando de una cuestión reglamentaria, cuando vi el video de la lección 1 me olvidé de decirles que la regla de las 50 jugadas, es decir, cuando hay 50 jugadas de un bando y del otro, 50 jugadas blancas y negras, sin movimiento de peón, sin capturas, el jugador puede reclamar
tablas. O sea, lo que tiene que hacer es, árbitro paró el reloj, con la jugada que tengo escrita en la planilla, pero que no hice en el tablero, porque si la hago en el tablero le toca jugar al rival y no es mi turno de juego. Entonces, con la jugada que anoté, torre 4, árbitro reclamo tablas por la regla de las 50 jugadas, porque en este final de torre y alfil contra torre, pongamos, esta posición no se han realizado 50 jugadas de un bando y del otro, pero no la hago en el tablero, la escribo en la planilla y reclamo. Si la hago en el tablero ya no puedo reclamar. O sea que la regla de las 50 jugadas siempre es con el reclamo del jugador. ¿Mm? O sea que si yo, por ejemplo, estoy jugando con rey solo contra alfil y caballo, voy anotando en la planilla y cuando hay 50 jugadas sin que me dieron mate, sin movimiento de peón y sin capturas, paro el reloj, árbitro, reclamo tablas porque se han producido 50 jugadas, pero no la hago en el tablero. ¿Mm? Pero regla de 50 jugadas con reclamo. Ahora, en ajedrez blitz y en ajedrez rápido, el jugador puede pedir una planilla y el árbitro tiene que proveérsela. Entonces, supongamos que juega un torneo 10 más 5, 10 minutos con 5 segundos de incremento, hay muchos torneos que se juegan en ese ritmo. Estoy jugando una posición, por ejemplo, de rey contra rey, alfil y caballo. Entonces, seguramente yo, que conozco el reglamento, le voy a pedir al árbitro de la planilla, voy a anotar las jugadas. Total, con 5 segundos se pueden anotar. A los efectos de poder reclamar oportunamente la regla de las 50 jugadas. Entonces, sepan ahora que en partidas rápidas y blitz, el jugador tiene derecho a pedir una planilla al árbitro, una planilla en blanco, y reclamar la regla de las 50 jugadas en base a esa planilla. Por otro lado, hay una nueva regla que se llama la regla de las 75 jugadas, que la única diferencia es que en ese caso el árbitro actúa de oficio. O sea que si yo, por ejemplo, veo que han habido 50 jugadas sin movimiento de peón y sin capturas, yo no puedo hacer absolutamente nada como árbitro, tengo que esperar que un jugador reclame. Pero cuando se producen 75 jugadas de un bando y del otro sin movimiento de peón y sin capturas, ahí declaro automáticamente tablas la partida. Entonces decíamos, como no somos computadoras, utilizamos el sentido posicional para orientarnos en la táctica. Primero, determinamos cuándo una posición se debe resolver basándose en cálculo, lo que se llama el sistema de jugadas candidatas y el árbol de variantes, y cuándo uno debe seleccionar la jugada en base a principios generales. Pero tanto en uno o en otro caso, antes de jugar, cuando yo tengo la jugada escrita en el cerebro, estoy seguro que voy a jugar alfil G5, tengo que revisar si ese alfil G5 que voy a jugar funciona tácticamente. 2. Detectamos las debilidades tácticas propias y del rival en cada posición. Vamos a explicar en esta lección qué son debilidades tácticas, cómo estas debilidades tácticas son alarmas, alertas que nos ayudan a calcular y cómo se debe en todas las jugadas ver las debilidades tácticas propias del rival. Tercero, empleamos otra herramienta llamada el carácter de jugada forzada, el concepto de jugada forzada y la tabla de iniciativa que también vamos a presentar en esta clase para calcular en cada posición con precisión, con velocidad y con eficiencia. Bueno, pasamos al tablero ahora y vamos a ver dos partidas que jugaron elegidas al azar. Tuve la oportunidad de tomar unas clases con el famoso entrenador cubano radicado en México, Ramón Huertas Solís, maestro internacional, y una de las cosas que me destacaba de Ramón era que este maestro, en vez de decir, bueno, te voy a mostrar esta partida que cumple con este principio, él decía, bueno, elija cualquier partida. Entonces, uno elegía cualquier partida de Carlsen, cualquier partida buena, ¿no es cierto?, que se jugó, y él te demostraba cómo sus principios se aplicaban, los principios generales de ajedrez, en una partida cualquiera. Entonces, podríamos tomar cualquier partida del Campeonato Argentino Sub-1700, esto es Campeonato Argentino Sub-1700, jugadores que jugaron en las primeras mesas de este torneo que tuvo lugar en el mes de noviembre pasado en Termas de Río Hondo. No voy a dar los nombres de los jugadores, seguramente se van a encontrar. 1594 el jugador de blancas, 1589 el de negras, y vamos a dar algunas cuestiones sobre la táctica en esta partida. D4, caballo F6, alfil F4, el tan jugado y detestado por algunos sistema Londres. ¿Por qué no jugar al sistema Londres? Porque el sistema Londres es un sistema donde vas a jugar de memoria, sin profundizar lo que juega el rival,
Y vas a jugar E3, caballo F3, alfil E2, H3, C3, caballo E2 contra todo. El ajedrez no es así, porque vos tenés que ver qué juega el rival. Por otro lado, el tipo de estructura de centro, centro fijo, es una partida muy lenta, una partida de maniobra, que tiene poca dinámica en la posición. Algunos dicen, sí, pero esto lo jugó Carlsen. Sí, lo jugó en una partida seria. Una sola partida pensada, jugó el sistema Londres, de 1500 partidas que tiene él jugadas con blancas hasta ahora. O sea, ¿lo juega Carlsen? No, lo jugó una vez, pero también Carlsen jugó Dama H5, E4, E5, Dama H5 también lo jugó. Carlsen puede jugar cualquier cosa, pero no constituye la base del repertorio de ningún gran maestro de la élite. Segundo argumento en contra. Este tipo de aperturas, lo mismo que todos estos sistemas donde se retrasa la táctica, jugando por ejemplo el esquema C3, D4, E3, lo que tienen como positivo es que retrasan la táctica. En vez de perder tácticamente en la jugada 10, perdés tácticamente en la jugada 20. Pero tiene poco sentido didáctico. Todos los jóvenes jugadores de la actualidad que llegan ahora a maestro internacional con 11 años, todos los niños prodigios que están siendo orientados por superentrenadores, hoy el mejor entrenador del mundo es Ramesh de la India, todos los campeones mundiales, Fischer, Alekhine, Capablanca, Carlsen, Fischer, jugaban E4, jugaban líneas principales y aprendían jugando cuando eran niños, eran brillantes jugadores de ataque. Me acuerdo que Alekhine decía, no juego D4 porque no tengo suficiente experiencia para jugar D4. Tenía 20 años y era campeón de la Unión Soviética. Así que la intención es, si bien esto no se puede jugar de vez en cuando, nunca puede constituir el repertorio de apertura, la base del repertorio, se puede jugar como factor sorpresa, alguna vez se puede jugar, pero si juegan peón rey o peón dama, jueguen líneas principales, porque incluso van a haber partidas buenas. Jugando esto no van a haber partidas de alto nivel. Y además, posición poco dinámica, muy poco táctica. Jugó G6 el negro, 3G3, D6, caballo F3, yo calculo que el blanco siempre hace las mismas jugadas, aunque el negro saque el alfil por B7, por E6, cualquier cosa que haga el negro, el blanco va a hacer siempre lo mismo, lo cual no es posible, en el ajedrez hay que profundizar. Alfil G5, H6, y acá el negro intenta con la maniobra de G5 tratar de ganar el par de alfiles, pero no lo consigue porque el blanco le realiza el truco de caballo G, F de 2. Bueno, acá hay que retirar el caballo y la mejor casilla evidentemente es F6 por una cuestión de movilidad. Cuando yo tengo que elegir a qué lugar llevar el caballo, tengo que buscar la que me sirve para el desarrollo. En F6 el caballo permite que el alfil juegue por G7, el enroque corto ha quedado bastante debilitado, así que posiblemente buscaría con negras enrocarme largo, pero la partida sigue siendo de igualdad, caballo F6. Caballo G7, una jugada fea, caballo no va a ninguna buena casilla. Alfil G3, caballo F5, alfil E2, alfil G7, C3 sigue jugando de acuerdo al esquema, caballo D7, hasta acá no hay ningún contacto entre las piezas, por lo tanto son posiciones tranquilas donde no hay táctica, dama C2, E6, sigue habiendo sin contacto, E4, caballo por G3, y acá el primer error de las blancas en la partida. Principios generales del ajedrez hay que tomar hacia el centro y además la que aumenta la movilidad. Solamente tomaríamos con F en el caso de que haya un ataque muy directo, muy rápido, sobre el punto F7, que no va a ser este caso porque el punto F7 lo puedo defender con la torre, con la dama, con el caballo en F6, o sea que no se observa que el blanco pueda rápidamente lanzar un ataque en F7 con visos de éxitos, ¿no? Si F por G3, dame 7, torre F1, torre F8 y ya no me atacan más el punto F7. Por lo tanto, evidentemente, para darle juego a la torre, la jugada es H por G3, llevando más peones hacia el centro, abriendo la columna para la torre que queda desarrollada y disponiendo también del golpe F4 que puede ayudar a darle al blanco un mayor control del centro con los peones. El blanco ha quedado con mayoría de peones centrales, con centro
clásico de peones, podría ampliar ese centro en algún momento con F4. Tomó con F, jugada fea. A6, ese tipo de jugadas les encanta a los aficionados. Jugadas muy lentas que no tienen que ver con el desarrollo. Ahí el negro puede jugar o B6 o Dame 7, o incluso C5 para activar el alfil de G7. A6 es una jugada muy pasiva. El blanco juega A4, no tiene necesidad. Bueno, A4, torre B8, ya el negro está diciendo que no se va a enrocar. Caballo A3, C5 presionando en el centro. Caballo B3, Dama C7, mantiene la tensión, torre D1 juega el blanco, B6 y ambos enrocan. Enroque corto, enroque corto. Bueno, está un poco mejor las negras por la pareja de alfiles, pero la partida es bastante igualada, mínima ventaja negra de acuerdo a la pareja de alfiles. No se le encuentra a los caballos blancos buenos destinos, no tienen los caballos blancos casillas interesantes para ir. Juega torre F2 y una regla estratégica nos dice, cuando uno tiene alfiles tiene que cambiar peones. El cambio de peones facilita la acción de los alfiles. Los peones son enemigos de la movilidad de los alfiles, por lo cual acá tomo, cambio damas, y las negras tienen la iniciativa, viene torre C8 después, y tiene una pequeña ventaja, ha aumentado la actividad de las negras, y la pareja de alfiles fundamentalmente en el final aumenta mucho de poder, es una ventaja a largo plazo. Tarras decía que la pareja de alfiles permite pensar en una vejez tranquila, o sea, en un final cómodo. Parece mejor que jugar alfil B7. El blanco cierra el centro y acá las negras no saben jugar cuál es la estructura de peones ideal para jugar con los alfiles. De acuerdo a lo que estamos diciendo, a los alfiles les conviene posiciones abiertas, es decir, que se abran la posición y que se cambien los peones. Entonces, lógicamente, la jugada lógica, peón por, y después torre a la columna, pueden ser cualquiera de las dos. Le da buen juego al negro, y después tratar de jugar sobre la casilla 5, y el peón de D5 más bien es débil. Peón de D5 obliga a una torre a tener que defenderlo. En vez de eso, hace lo que le favorece al caballo, cerrar la posición. Juega primero caballo E5, C4, alfil C8, caballo D2, de vuelta a tomar para que el alfil salga. Los cambios de peones favorecen siempre a los alfiles. Cuando más peones hay en el tablero, los caballos disfrutan y los alfiles sufren. Y acá el blanco no revisa la jugada, y ahí se define la partida. Acá el blanco hace una jugada que estratégicamente es correcta, pero tácticamente falla. Entonces lo que tendría que hacer el blanco es caballo F3, la escribo mentalmente y veo qué jugada de ataque tiene el negro frente a caballo F3. Ah, tiene caballo G4. Lo curioso es que en esta posición el negro no amenazaba caballo G4, pero justamente al jugar caballo F3, jugada que estratégicamente es correcta, pero tácticamente no funciona, se cuelga calidad. O sea que acá lo que tendría que haber hecho el blanco es, voy a jugar caballo F3, la anoto en mi cerebro, voy a jugar caballo F3, me fijo, ¿qué jugada hacia adelante tiene el blanco? ¿Qué jugada forzada tiene? ¿Qué jugada de ataque? Caballo G4, me ataca la torre. Tengo única torre F1, carácter forzado. Me juegan caballo E3 y me ganan calidad porque el caballo en E3 me hace un triple atacando la dama y las dos torres. Suficiente esto para perder la partida. Una sola jugada que no revisas, perdés la partida. ¿Qué sucede normalmente cuando estamos en la jugada 22 en una partida de un campeonato argentino sub-1700? Que el ritmo de juego es 1 hora más 30 segundos de incremento por jugada. Normalmente, acá en la jugada 22 al blanco le está quedando 6 minutos, 8 minutos, y al negro le está quedando 12, 15, y es una barbaridad. Es una barbaridad porque también administrar bien el tiempo es clave para ganar una partida, para no cansarse, para
ir graduando el esfuerzo durante la partida. Pensemos que nosotros tenemos una hora de juego, de tiempo fijo, como dijo el maestro Luis Rodríguez, con 30 segundos de incremento nunca podés perder por tiempo si estás bien en la posición, pues si vos jugás antes de 30 segundos nunca perdés por tiempo. Tenemos que distribuir esa hora en apertura, medio juego y final. Entonces, en la jugada 20, tendríamos que haber gastado 20, 25 minutos, 30 minutos en total, o sea, como empezamos con una hora y estamos en la jugada 20, o sea que ya ganamos 10 minutos más, o sea que ya tenemos una hora 10 en el reloj, tendríamos que estar marcando 50, 45 minutos como máximo, o sea, nuestro reloj tendría que estar marcando 50, 45. Cuando uno pasa acá como árbitro, se encuentra que acá el blanco le quedan 8, le quedan 15, le quedan 12. Mal aprovechado el tiempo. ¿Y en qué pensó tanto si la posición era estratégica? Si vos, por ejemplo, en este momento tenemos que juzgar la jugada, si tengo que tomar de F o de H, ¿cuánto tiempo necesito? 5 segundos. ¿C o no sé? Por principios generales tengo que tomar de H. No me sirve pensar media hora, porque si pienso media hora, vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Entiendo o no entiendo? Tengo que tomar de H para abrir la columna. La mayoría de las decisiones a lo largo de la partida, en una partida que hubo muy poco contacto entre las piezas, una partida bastante tranquila y estratégica, se pueden hacer, por ejemplo, la decisión de tomar peones del centro, una decisión que lo hace un buen jugador en una partida rápida, en una partida blitz y una partida estándar, no hace falta calcular nada. Bueno, entonces muchas veces dice, sí, pero me quedaba poco tiempo, no es excusa. Botvinnik decía que tienen que aplicar la regla china. La regla china es 15 jugadas en 15 minutos. O sea que cuando uno hace la jugada 15, tiene que haber gastado 1 minuto por jugada. Eso que en esa época, cuando vivía Botvinnik, el ritmo de juego no era 1 hora y media más 30 segundos de incremento, que serían 2 horas por 40 jugadas. O sea, no tenían 2 horas para 40 jugadas como ahora. Tenían 2 horas y media. Se jugaban 16 jugadas por hora. Pese a ello, él proponía jugar 1 minuto por jugada. Entonces le decían, pero bueno, no tengo tiempo para jugar 1 minuto por jugada en la partida. Entonces Botvinnik le decía, trabaje más en su casa para tener que trabajar menos en la partida. Y al jugar relativamente rápido la apertura te permite tener más energía en la partida, no cansarte tanto y además poner el énfasis en el momento donde sí hay que calcular. Bueno, acá el blanco se olvidó de calcular caballo F3. ¿Cuáles son las consecuencias de la jugada caballo F3? ¿Qué jugada de ataque tiene el negro? No vio la única que tiene, pues caballo por F3 jaque evidentemente no funciona. Y se colgó calidad. Bueno, acá el negro hace una jugada rarísima. Alfil por A4, es una jugada que gana material, siempre ganar material y para colmo ganar el material con iniciativa. Jugada natural y el blanco no tiene nada. Y si no, una jugada en base a principios generales. Elijo una pieza que no juega y la juego. Por ejemplo, E por D5 podría ser para luego colocar una torre en la columna E. Pueden ser cualquiera de las dos y doblarse en la columna E. Pese a eso, hace una jugada increíble, F6, una jugada que disminuye la movilidad. Si tiene ventaja de material, tiene que aumentar el contacto para cambiar piezas. Dama de 2 y E5. Bueno, ahora bloquea todo, con lo cual los caballos ahora empiezan a sonreír. No sé si en esta posición las torres son tan buenas. Y lo que tiene que hacer el blanco es ver qué amenaza a mi rival. ¿Qué amenaza a mi rival? Me amenaza el peón, tengo que defender el peón de A4. B3, simple jugada y sigo la partida y trato de maniobrar con los caballos para ver si me puedo meter en F5 con los 2 caballos y complicar un poco la partida. Juega rey G1, se le cae el peón, torre F1, B5, abandono. 2 operaciones tácticas en la partida. En la primera operación táctica de la partida, lo que sucedió que el blanco se olvidó de revisar qué jugada de ataque tenía el rival a la jugada caballo F3. Segunda operación táctica, está amenazado un peón, no lo defiende, se acabó la partida. Otra partida que vamos a ver también de ese campeonato argentino sub 1700. El blanco tiene 1620, el negro tiene 1460
68 fue una defensa francesa, variante del cambio de la francesa, considerada inofensiva. Lo que tiene que hacer el negro en esta posición es quebrar la simetría, no jugar espejo. Se sabe que toda posición simétrica favorece al blanco por el tiempo de más y porque es el primero que genera iniciativa. ¿Cómo puede hacer el negro para quebrar la simetría? Bueno, este esquema ha sido jugado mucho por Alekhine, caballo C6, a enroque, caballo G7, para tratar de cambiar el alfil bueno del blanco, el alfil de D3, que no corre por colores, por el color del peón central, por el alfil malo del negro, o sea, buscar alfil F5, y también dentro de este esquema la opción de jugar enroque largo. Y, por ejemplo, contra C3 ya puedo jugar alfil F5, torre 1, puedo jugar enroque, incluso acá puedo jugar algo más agresivo, puedo jugar alfil G4 también, dejar para más tarde el cambio de los alfiles, y buscar el enroque largo, la partida famosa de Alekhine que ganó con este esquema. Evidentemente que las blancas están atacando C7 y el negro se va a enrocar largo. O sea que lo que generalmente hace el negro en esta posición es quebrar la simetría con la jugada caballo C6, caballo G7 y con la opción de enrocarse largo, donde también se puede enrocar corto. Juega caballo F6, enroca, enroca. Y acá entiendo, tengo que desarrollar una pieza donde tiene mayor movilidad y donde tenga presión. La jugada evidentemente que es alfil G5, donde el alfil clava el caballo y tiene máxima movilidad. No es fácil desclavarse, H6, juega alfil H4 y no es fácil jugar G5 por las posibilidades de jugar caballo por G5 que están en el aire, ¿no? Pero el blanco juega B3. Una regla que dice, si el alfil ya tiene una diagonal natural, no gastemos un tiempo más para sacarlo en otra diagonal. Para colmo, en B2 el alfil va a tener menos movilidad que en G5. O sea, para ponerlo en B2 en una diagonal cerrada, el alfil no consigue movilidad. Y además, otra razón por la cual no se llevan bien las jugadas E4 y B3 es que te queda una debilidad, la casilla C3. O sea que si el alfil ya tiene una diagonal natural y que se desarrolla activamente en el campo enemigo, hagamos alfil G5. Bueno, después se da cuenta el blanco de este error y corrige el error a costa de un tiempo. Alfil G4, perfecto, máxima movilidad, H3, alfil H5, mantiene la presión y mantiene la clavada. C4, jugó, y el negro sostiene el centro con C6, no es tan necesario, también se puede jugar caballo C6, que tiene más contenido táctico, pero C6 no es una mala jugada, sostiene el centro. Alfil G5, reconociendo el error. Torre 8. H6 también es una jugada útil. Torre 8 no puede ser mala. Caballo BD2. Caballo BD7. Dama C2. Esta partida la ganó el blanco. Y acá el negro juega H6. Alfil H4. Y dama C7. Posición simétrica, un poquito más presión del blanco, pero la partida es igualdad. Torre a E1. Y acá el negro hace un movimiento extraño de torre. Una torre en una columna cerrada. Acá una jugada agresiva que se puede llegar a hacer es G5. Con la idea de alfil G3 ganar un peón. Lo que tenemos que hacer es controlar el posible sacrificio, pero parece que no es muy... No hay amenazas concretas, el rey se esconde por casillas negras sin problemas. La otra forma de hacer el sacrificio sería sacrificar el caballo. Y con esto no pasa nada. O sea que parece que la mejor jugada del negro es directamente G5. Muchas veces uno tiene que correr riesgo, lo vamos a ver en otra partida. Si yo veo algo, una variante concreta que G5 no se puede hacer, no la hago. Pero si no veo nada y no veo que haya ningún tema de mate, bueno, juego G5 y me gano un peón. Bueno,
Torre A C8 jugó. Alfil F5, torre B8, y acá el blanco juega G4. Y ahora está mal el alfil de H5, y el negro juega G5. Y acá empezamos a todo el lío táctico. Los dos van a quedar con un rey bastante débil, aunque las blancas están un poco más activas con el alfil en F5. Bueno, una opción es sacrificar el alfil por G5, H por G5, G por H5, tocando en G5. Esto parece interesante para el blanco porque el blanco va a poder atacar por la columna G jugando rey H1 y torre G1. Está un poco mejor las blancas, aunque no está definido. Tomo de caballo directamente. Y acá la única jugada a considerar es H por G5. En vez de jugar H por G5 en un momento crítico de la partida, después de alfil G5, alfil F4, buscando simplificar, va a ganar un peón el blanco, pero la partida es complicada todavía. Jugó la jugada alfil F4 directa. Bueno, después de la retirada del blanco, voy a darles a ustedes un ratito para que encuentren la jugada. Las negras pierden una pieza sin ninguna compensación. O sea que cuando el negro jugó alfil F4, no revisó cuál es la jugada más natural que tiene el blanco disponible. Hay dos, una es G por H5 y la otra es caballo F3, el caballo de G5. Y después de caballo G F3, la partida está definida porque pierde el alfil. Si alfil G6 le toman dos veces y después le toman el alfil. O sea, no se puede jugar alfil G6 porque después del doble cambio pierden una pieza y hay mate en pocas jugadas. Se pierde el caballo de F6 y se pierden pocas jugadas. Bueno, acá ya está casi de abandono. Primera operación táctica está casi en abandono. Alfil por D2, caballo por D2, evitando alfil G6, correcto. Sacrificó el alfil, terminó la partida. Y ahora pierde más material, queda totalmente perdida. Una partida tranquila donde la primera operación táctica, la opción de la jugada G4, definió la partida. Evidentemente el negro se metió en las complicaciones calculando muy poco. Vamos a ver ahora cuál es el concepto de debilidades tácticas. El concepto de debilidades tácticas es una gran ayuda, es una gran herramienta que nos permite en cualquier posición detectar la posibilidad de combinaciones o de golpes tácticos. Resulta que son alertas o alarmas que nos dicen en cada posición si existe la posibilidad de un golpe táctico o de una combinación. No te dicen claramente cuál es la combinación, pero te dicen, bueno, acá puede haber algo, tengo que investigar, tengo que revisar, tengo que buscar las jugadas de ataque, las jugadas de iniciativa, porque hay elementos que nos permiten considerar la posibilidad de una combinación. Los materiales rusos recomiendan, cuando uno resuelve problemas de táctica, de revistas o libros, tratar siempre de identificar el motivo de la combinación, es decir, el motivo de la combinación es el por qué puede existir la combinación, es decir, justamente determinar las debilidades tácticas de la posición antes de calcular, y también cuál es el tema táctico que vamos a utilizar, el tema ataque doble, clavada, sobrecarga, desviación, etc. O sea que, por sentido pedagógico, tratar de determinar, cuando uno resuelve una combinación, cuál es el tema y cuál es el motivo de la combinación. Debilidades tácticas son alertas o alarmas que nos indican la posibilidad de un golpe táctico o de una combinación. Hay de dos tipos. Relacionadas con el rey vulnerable son las casillas reales, es decir, las casillas que rodean al rey cuando están atacadas tantas veces como defendidas. También es la última fila débil, de proporción entre piezas defensores y atacantes. El blanco ataca con la dama, el negro no defiende con la dama, seguro que hay una combinación. Debilidad en estructura que cobija al rey, es decir, cuando vemos al rey vulnerable. Y cuando es las casillas reales, las casillas que rodean al rey, que están siendo atacadas tantas veces como están siendo defendidas,
lo primero que pensamos es la posibilidad de un sacrificio en esa casilla. O sea, vemos F7. La casilla real generalmente suele quedar débil al comienzo de la partida. Vemos que un alfil presiona sobre F7. Lo primero que calculamos es si alfil por F7 funciona. Debilidades tácticas relacionadas con la ganancia de material son piezas sueltas. El libro de Grau dice pieza suelta, pieza semiperdida, pieza indefensa, pieza semiperdida, piezas indefensas, piezas con escasa movilidad, encerradas, piezas atadas a la defensa, una pieza que está defendiendo un mate no puede moverse, entonces es una pieza vulnerable, piezas clavadas, piezas sobrecargadas, etc. Lo interesante es que las debilidades tácticas cambian y esto es diferente a las debilidades estratégicas. Las debilidades estratégicas suelen tener un carácter de permanencia. Por ejemplo, si está una casilla débil o una estructura de peones débil, esa estructura de peones dura muchas jugadas, dura gran parte de la partida. En cambio, las debilidades tácticas son de aprovechamiento inmediato. Mi rival dejó una pieza suelta, la aprovecho en la próxima jugada o no la aprovecho. Y también recomiendo no solamente mirar las debilidades tácticas del rival, sino las propias. Al determinar las debilidades tácticas propias, evitamos las colgadas. Para enseñar cómo funciona en la práctica el concepto de debilidades tácticas, vamos a resolver 10 posiciones. Yo cuando le pongo posiciones a mis alumnos y a veces no logran resolverlas, se dan por dos razones. Primero, porque se ponen a calcular sin descubrir primero cuál es el motivo de la combinación, lo cual es decir, cuál es la debilidad táctica. Entonces, antes de empezar a calcular, tenemos que saber, como no somos computadoras, por dónde tenemos que orientarnos. Entonces, en ese caso, descubrir cuáles son las debilidades tácticas que ya vamos a indicar. En segundo lugar, pasar a buscar todas las jugadas forzadas, todas las jugadas de iniciativa de ataque que tengan respuesta única o casi única. Y si el rival tiene jugada única, seguir analizando. Vamos entonces a resolver esta posición. Juegan las blancas y ganan, y buscamos debilidades tácticas. Basadas en el rey vulnerable, encontramos que la casilla G7 está atacada una vez y está defendida una sola vez. Significa que el sacrificio alfil por G7 es lo primero que vamos a analizar. Alfil por G7 es una jugada que tiene mucha pinta porque atrae el rey y luego hay una serie de jaques con damas que ya después vamos a analizar cuáles son los mejores. Piezas sueltas tenemos el alfil de B5, otra debilidad táctica. El alfil de B5 está suelto. Y también como característica de la posición vemos una dama blanca activa, que puede actuar en el centro, frente a una dama negra muy fuera de juego, una dama negra que no actúa en la posición. Y esto nos da en el sector del flanco de rey, en este cuadrante, la ventaja de una dama en esta posición. ¿Cuál es la primera jugada que vamos a analizar? La jugada que tiene respuesta forzada, alfil por G7. Hay una característica especial que tiene esa jugada, que la respuesta del negro es única. Después de alfil por G7, la única jugada que tiene el negro es rey por G7. Y acá seguimos analizando y buscando las jugadas de más iniciativa, de más ataque, que aumenten más la movilidad y que disminuya la movilidad del negro. Por ejemplo, tengo aquí, después de rey por G7, dama E5 jaque y dama G4 jaque. Algunos me van a decir, yo quiero que verlo la posición. No, señor. Cuando usted analiza, cuando usted hace ejercicios, no puede probar. Generalmente, en el deporte se dice que la práctica deportiva, el entrenamiento deportivo, mejor dicho, el entrenamiento deportivo tiene que ser igual al deporte. Yo en la partida, salvo que juegue ajedrez postal, no le voy a poder pedir a mi rival, ¿me dejas probar si funciona o no? Entonces, en la práctica y en las ejercitaciones, tenemos que hacerlo sin mover las piezas. Algunos me dicen, no me sirve mucho el tablero bidimensional de la pantalla. Muy bien, a mí también me parece que el entrenamiento tiene que hacerse con un tablero tridimensional, con un tablero de competencia. Muchas veces, cuando no me sale a los 5 o 10 segundos la solución, me pongo en un tablero pequeño, un tablero magnético, de 15 por 15 que tengo y pongo la posición en el tablero y lo hago como si fuera en un tablero al lado de la computadora. Así que la recomendación es tratar de hacerlo como en los torneos, sin mover las piezas, sin tocar las piezas, sin probar, tratar de ver la solución hasta el final. Yo le digo a mis alumnos, yo quiero que ustedes me digan hasta cómo van a festejar cuando ganen la partida. Juego esta y esta, doy mate y me voy a comer una pizza con mis amigos para festejar el triunfo. Ver todo.
Justamente en una partida de entrenamiento, en un ejercicio, tenemos que ser más precisos que incluso en una partida real. Bueno, alfil por G7, rey por G7, tengo dos jaques, el de E5 y el de G4. Parece mejor el de E5 porque el rey tiene que exponerse yendo a G6 o H6 y no puede volver a la casilla más segura, que es la casilla H8. ¿Mm? Alfil por G7, jaque, única rey por G7, dama E5, jaque, y aquí tengo dos variantes, rey G6 y rey H6. Analizo una por vez. Vamos a empezar con rey H6, que es más fácil. Rey H6, juego dama F6, jaque. El rey tiene que ir a la única casilla que tiene es H5. Observo ahí que el rey no tiene ninguna casilla de escape, entonces G4 es jaque mate. ¿Mm? O sea que G4 di jaque mate. Analizo la otra variante, alfil por G7 jaque, rey por G7, dama E5 jaque, donde tiene mayor movilidad, el rey se va a G6, sigo dando jaques, ¿qué jaque tengo en esta posición? Dama F5 jaque, dama F5 jaque, el rey tiene que ir a H6, dama F6 jaque, el rey tiene que ir a H5 y G4 mate. Ojalá que lo hayan visto mentalmente, si no, concéntrense y traten de ver las posiciones después de dos, después de tres jugadas. Muchas veces en una variante larga uno se pierde, entonces bueno, trata de reconstruir la posición mentalmente y seguir analizando. En este caso la debilidad táctica era la debilidad táctica basada en el rey vulnerable, la casilla real atacada una vez y defendida una vez, y como hemos dicho, lo que se busca primero es la captura. Las dos variantes son así, y si rey H6, el jaque mate es una jugada antes, es una variante muy fácil de calcular, pues son todas únicas, es una variante con todas jugadas únicas, solamente hay una sola bifurcación cuando juega rey G6 o rey H6, muy fácil de calcular, y el motivo de la combinación es la pasividad de la dama negra en A8. Vamos a la segunda posición, Portis-Lenguiel, donde juega el negro, no nos dice el resultado, bueno, nos dice que es tablas. Y aquí, ¿cuál es la debilidad táctica? Bueno, observamos que el rey negro está ahogado. Esa también es una debilidad táctica, no me olvidé de explicarle. Bueno, el rey negro ahogado, un rey ahogado también es una debilidad táctica, pues lo podemos utilizar, lo mismo que los peones avanzados, cerca de coronación, también se consideran debilidades tácticas para el rival. Entonces aquí, ¿cuál sería la idea? Me está sobrando la dama, debo entregar la dama en un lugar donde me la coman y que quede el rey ahogado. Tengo una jugada ideal que es dama G4 jaque, y aquí hay dos variantes. Siempre cuando voy pasando la variante mentalmente me digo, acá tengo dos y las analizo. Rey F6 y rey H6. Si juega rey F6, tengo otro jaque similar que es dama E6, y el rey tiene que volver a G5 si comes ahogado, dama G4 y tablas. O sea que juego dama G4, rey F6, dama E6, rey G5, dama G4 de vuelta, tablas por repetición de jugadas. Si dama G4, analizo la segunda variante, rey H6, tengo que entregar la dama en un lugar donde si me comen, quede ahogado. Por ejemplo, no puedo entregar la dama en la casilla H5, porque me van a tomar dama por H5. Analizo bien, dama G4, acá me estoy inspirando, me estoy motivando, porque encontré una variante que hace tablas, y estoy haciendo tablas una partida con dos peones de menos. Dama G4 jaque, rey H6, tengo dama G5 jaque. Si toma de rey, ahogado, si toma de dama, sigue ahogado, si toma de peón, sigue ahogado. Estoy seguro, juego con total seguridad este jaque, tablas por repetición de jugadas, o por ahogado, y aquí el jaque correcto, tendrían que ustedes poderlo haberlo visto hasta el final. Vamos a la tercera posición, y acá vemos que la dama está en la misma diagonal que la otra dama. La dama en B4 está en la misma diagonal, hay un motivo geométrico en la misma diagonal, y que también la torre de D8 está defendida, está impresionada por otra torre, pero está defendida por una dama que podría venir a quedar clavada. O sea que hay un contacto en D8
y un contacto en E7. Y hay un posible mate en la última fila también, porque el rey, la única casilla que tiene de escape es G7 ahora. Empiezo a buscar jugadas de ataque, jugadas que aumenten el contacto de las piezas, que evidencien el problema que hay en D8 y en E7 de piezas sobrecargadas. Estoy buscando jugadas hacia adelante, jugadas tácticas. Acá hay algo, porque acá la debilidad táctica me dice que tiene que haber algo. Y tengo caballo F5, muy buena jugada. Está amenazando caballo F5, dama por dama y mate en pocas. Y aquí no funciona, alfil por F5, por torre por D8, ganando material. Y luego gano la dama para colmo, o sea que caballo F5, o sea, alfil por, torre por D8 jaque, no me va a poder tomar porque la dama negra está clavada. Y luego, que rey G7, dama por dama, E7, gano torre y dama, tengo ventaja decisiva. Si caballo F5 me juega dama por B4, tengo torre por D8, jaque mate. ¿Qué otra jugada tengo contra caballo F5 con negra? Me está amenazando la dama. No tengo ninguna. Yo trato, cuando resuelvo este tipo de problemas, prefiero ser un poquito más lento, pero ser preciso. Es más importante la precisión que la velocidad. La velocidad lo conseguiremos después cuando seamos más fuertes tácticamente, pero ahora prefiero resolver los 10 problemas sin equivocarme que hacerlos rápido y mal. Después de caballo F5 está de abandono, es un golpe táctico que lo podríamos ver hasta en una partida de ajedrez blitz. Vamos a la cuarta posición y aquí es una posición compleja donde las blancas tienen pieza de más, pero el negro tiene muchas amenazas planteadas. Tiene la amenaza dama por C1, tiene la amenaza dama por D6, tiene un torre F1, que puede ser mate si la torre abandona la primera fila. Y aquí jugadas naturales, como sería proteger una torre, conduciría el mate con dama por C1. Si muevo la torre de D6, me juegan dama por C1, conduce el mate. Y parece que aquí hay que jugar una jugada que le dé espacio al rey, jugar simplemente... sí, o sea, si se va a la torre, tengo dama por C1, alfil por C1, torre F1 mate. Una jugada que le dé un escape al rey tipo H3, H3, bueno, le permitiría al negro tener clara ventaja con la jugada dama por D6 ganando material. Pero acá analizo las debilidades tácticas. Está la dama suelta, la dama negra está suelta, y está el alfil de 2 sin defensa. Hay una jugada paradójica, una jugada táctica, una jugada de sacrificio que le permite al blanco quedarse con una pieza de ventaja. Y que incide contra el alfil de C2, D2, el alfil suelto, debilidad táctica número 1, y contra la dama, que también está atacable. Es una jugada paradójica, a ver si la pueden encontrar. Les dejo un ratito para que vayan pensando. La idea es defender todo con una jugada táctica que se aprovecha de que el alfil de 2 no está defendido. La jugada es dama de 1 y ahora quedó todo defendido. Una jugada como alfil por D1, torre por C7, las blancas quedan con un caballo de más, clara ventaja. Tras dama de 1, las negras deben abandonar. Seguramente Berlinski, cuando jugó dama C7, pensó que ganaba, y una jugada paradójica, pero que se basa en las debilidades tácticas, como dama de 1, permitió a Aljochin quedarse con la pieza de más y obligar al inmediato abandono. En esta posición buscamos debilidades tácticas, vemos que el punto G7, punto real, está atacado 2 veces, por la dama y el alfil, y está defendido una sola vez por el rey. Podemos decir que este caballo puede saltar, o sea que el caballo tiene capacidad de saltos y de generar un doble contacto y un posible mate en G7, o sea que aquí G7, que es un PC, punto de coincidencia de 2 piezas, es un lugar donde posiblemente haya una combinación. También el alfil de B7 está suelto, es otra debilidad táctica. Entonces lo primero que analizo es la conquista del punto G7 y veo que dama por G7 tiene respuesta única. Y se viene un peligrosísimo jaque doble. El jaque doble es el jaque más fuerte en ajedrez después del jaque mate.
Muchas veces yo a mis alumnos les digo, ¿por qué no jugaste dama por G7 jaque? No, porque me comían la dama. No, esta no es la respuesta. La respuesta es porque si no comí dama por G7 porque no me comían la dama y no había nada después. Si tiene respuesta única, si tiene respuesta forzada, nos estamos adelantando al próximo tema, hay que seguir analizando una jugada más. Después de dama por G7, rey por G7, tengo dos jaques dobles. El D6 y el de F5 son jaques dobles, son jaques que no pueden cubrir. A ambos jaques, el rey puede ir a H6 o a G8. Yo prefiero entonces dar el jaque en F5 para que no pueda ir a H6 y veo que después de caballo F5 jaque en la jugada 2, el rey solamente puede ir a G8. Entonces me fijo bien las casillas de escape, construyo la posición mental, veo que ya no está más el alfil de casillas negras y tengo caballo H6 jaque mate. Si estoy en una partida, reviso una vez más. No me emociono, calculo, veo dama por G7, rey por caballo F5, rey G8, caballo H6 y juego con absoluta seguridad la combinación sencilla, ganadora, basada en la debilidad táctica del punto G7. Vamos a ver esta posición Simagin con Brostein y acá vamos a introducir el concepto de jugada matadora. Si el blanco pudiera jugar F6 sería una jugada terrible porque no solamente que podría dar mate, sino que además podría coronar el peón. Entonces acá surge una jugada aparentemente mala que es alfil G5 con la idea de interceptar a la dama y poder dar mate, como ya hemos dicho, con la jugada de F6. Y aquí se plantean tres variantes. H1 igual dama, dama por alfil de G5 o F por G5. Analicemos para la más fácil, que es F por G5, tras lo cual viene F6 y el mate es imparable. El negro tiene jaques, pero ninguno bueno. Todos los casos, todos los jaques que da se cuelga la dama. Así que tras alfil G5, F por G5 y F6 no hay forma de evitar el mate con dama G7. Si el rey se va, le damos mate en 2 con dama E7 jaque, el rey F8, rey G8, dama G7 mate. Analicemos entonces ahora qué pasa con la jugada más natural, que es H1 igual dama. Si H1 igual dama, corona dama, le damos jaque en E8 y hay dos variantes, rey G7 y rey H7. ¿Vale? Veamos primero la más fácil. Si rey H7, juego dama G6 jaque y a rey H8 le juego alfil por peón de F6 y es jaque mate. Si alfil G5, dama, dama E8 jaque, el rey se va a G7, vuelvo a jugar dama G6 y acá como novedad está la jugada rey F8. Rey F8, pues se va a H8, siempre alfil F6 es jaque mate. A rey F8 sigue habiendo jaques, dama F6 jaque, y el rey no puede ir a la casilla E8 porque dama E7 jaque mate. Entonces, volvamos entonces a dama G6 jaque, rey F8, dama por F6 tiene que volver a G8. Bueno, acá en la práctica estoy bien porque tengo tablas, pero sigo buscando jugadas de iniciativa, y ahora juego dama E6 jaque, dama E6 jaque. Dama E6 jaque tiene rey G7, tiene rey F8, y en todos los casos sigue la iniciativa. Si juega rey G7, juego en esa posición dama E7 jaque, rey se va a H8, juego entonces dama F8 jaque, rey H7, dama F7 jaque, rey H8, alfil F6 mate. Es más largo decir las jugadas que verlas. Sigamos viendo. Alfil G5, contra alfil G5 entonces juego dama, H1 igual dama, dama E8, rey G7, dama G6, rey F8, dama por F6 jaque, rey G8, dama E6 jaque, y ahora veamos qué pasa si el rey se va a F8. Si el rey se va a F8, tengo la jugada alfil H6 y quedo con 4 peones de ventaja. Después de alfil H6 jaque, la única jugada que hay es dama por H6, y después de dama por H6 tengo 4 peones de más, la iniciativa y un final ganado. Bien, por último nos queda alfil G5, la jugada dama por G5. Ahí tengo que encontrar una serie de jaques que terminen ganando el peón de H2. Ya sé el objetivo. Después de dama por G5 tengo dama C8 jaque, rey se mueve a la segunda fila, a la séptima mejor dicho,
Y dama C7 jaque, ganando el peón y ganando el final. Vemos acá la solución. Mate imparable. Ganando el peón y ganando el final. Y la variante más compleja, el rey tiene que irse a F8 para no recibir mate, jaque, el rey tiene que ir a G8, jaque. Si rey F8 tengo esta jugada que queda con clara ventaja. Y si el rey se va a G7, jaque, se va a G8, tengo jaque, acá tengo peón jaque, jaque y mate en la próxima. Variante larga pero simple.